Okay, so hello everyone. We have a bit of time tonight with some interesting questions. Hola, buenas noches a todos. Hello. Podemos pasar un poco de tiempo juntos para responder unas cuantas So there's a preguntas. question, somebody saying that in a recent teaching, I had said several times, it is what it is. Hay una pregunta que dice que en diferentes enseñanzas yo he dicho muchas veces lo de es lo que es. And the question is, how do we really know it is what it is, since our perceptions are usually distorted? Y la pregunta es, ¿cómo sabemos qué es lo que es cuando en realidad nuestra percepción normalmente está distorsionada? And we don't perceive things as they really are. Y no percibimos las cosas como son verdaderamente. Oh, this is a very important point. Bueno, pues este es un punto muy importante. When we practice in the higher tantras and in Dzogchen, we practice the method of the result. Cuando practicamos en los tantras más elevados y en el Dzogchen, lo que hacemos es la práctica del resultado. We act into the view of the awakened. We take that position on and act into it again and again until it becomes true for us. Actuamos dentro de la visión del despierto. Es decir, nos metemos en esa visión como si ya estuviésemos despiertos hasta que quede establecida en nosotros. Lo hacemos una y otra vez hasta que quede we have establecida. the artificiality of adopting a view, a way of looking. Es decir, tenemos la artificialidad de adoptar una visión, es decir, un modo de mirar. But this view is very closely aligned with how it is. It is the unmodified truth as much as that can ever be expressed in language. Pero esta visión está muy alineada con es lo que es, con la verdad, porque se acerca todo lo máximo que puede acercarse el lenguaje. So just as if you were practicing Tantra, you imagine that you are Padmasambhava. Exactamente igual que si tú estás practicando Tantra, pues tú te imaginas que tú eres Padmasambhava. And then you invite the pure form, the natural intrinsic form of Padmasambhava to merge into the form you have imagined. Y luego tú invitas a la forma pura, a la forma natural, intrínseca de Padmasambhava a que se funda contigo. You do that again and again until you gain the experience that indeed you are Padmasambhava, that all appearance is emptiness and all sound is emptiness and all thoughts and feelings are emptiness. Y eso lo haces una y otra vez hasta que tienes la sensación de verdad de que tú eres Padmasambhava. Y entonces todo el sonido es vacuidad, toda actividad es vacuidad. And similarly, from the Dzogchen position, when we do the Guru Yoga of the White A, Y de manera similar en la posición del Dzogchen, cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca, we relax ourselves out of our positionings and assumptions. nos relajamos y nos soltamos, salimos de nuestras suposiciones, de nuestras preocupaciones. How can we do this? ¿Y cómo podemos hacer eso? We are identified with these factors. Pues estamos identificados con estos factores. So this is the difference between your skin and your clothes. Entonces esa es la diferencia entre tu piel y tu ropa. We wear our skin in a different way from
how we wear our clothes. Nosotros llevamos puesta nuestra piel de una manera distinta a la que con la que While llevamos we're puesta la wearing ropa. our clothes in the course of the day, the clothes are like a second skin. Cuando llevamos puesta nuestra ropa a lo largo del día, pues esa ropa es como una segunda piel. People see us in terms of the clothes we're wearing, and they no doubt have some interpretation as to who we are, how we are, on the basis of what they perceive. La gente pues nos ve con la ropa que llevamos puesta y entonces de ahí surgen determinadas interpretaciones en relación a cómo somos, a cómo nos comportamos The según nos clothes are perciban. not our true intrinsic presence. La ropa no es nuestra presencia verdadera, intrínseca. They are an identity which we manifest to negotiate our being in the world with others. Son una identidad que nosotros negociamos para estar en el mundo con los demás. So in the evening, we take our clothes off. Y entonces por la noche nos quitamos la ropa. In the course of the day, it is as if we are our clothes, we are enclothed. A lo largo del día es como si nosotros fuéramos la ropa, estamos enropizados. But in the evening, we see, oh, this looked like us. It was as if it was us, but it's not me. Y entonces por la noche decimos, parecía yo, tenía mi apariencia, pero ese no era yo. So in the same way, when we make the sound of ah, we're allowing the clothing, the covering of awareness to fall away so that there is simply this fresh, naked awareness. Y del mismo modo, cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca, nosotros permitimos que todo nuestro ropaje, todos los velos que ocultan la presencia, pues se disuelvan y se vayan y quede la presencia pura. The obstacle to this is our attachment to and identification with these mental, emotional clothings. Y el obstáculo para todo esto es nuestra identificación y nuestro apego a este ropaje de pensamientos, They show my personality, how I am as a person. puesto que muestran mi personalidad, cómo yo soy como persona. But of course, this personality has been developed in interactions in the family, school, workplace, and so on. Pero It's por, not something intrinsic. pero por supuesto, esta personalidad es algo que se ha desarrollado en interacción, en la escuela, con la familia, con la sociedad en general, no es algo intrínseco. As long as I feel that these thoughts are my thoughts and they tell me about me, then it seems like a violence to let go of them. Mientras yo siga sintiendo que son mis pensamientos y que me cuentan cosas verdaderas sobre mí, pues es una especie de violencia el apartarlos, el dejarlos ir. I need them. Los necesito. And so I feel as if I'm being stripped bare. Y entonces es como si me lo hubiesen arrancado y estuviese completamente And then, desnudo. like Adam and Eve being thrown out of the Garden of Eden, we're covering our little private parts. Y entonces somos como Adán y Eva que nos acaban de expulsar del jardín del Edén y estábamos tapándonos nuestras partes privadas. Kuntu Zangpo, our original Buddha, he is not afraid of being naked. Kuntuzampo, nuestro Buda original, no tiene miedo a estar desnudo. But the ego
is afraid of nakedness, Pero el ego sí tiene miedo de la desnudez. because the ego feels if you see my nakedness, then you'll just think I'm nothing. I won't be anyone. Porque el ego dice, si tú ves mi desnudez, tú vas a pensar que yo no soy nadie, que no soy nada. It feels I am my qualities, my skills, my place in the world, my income, whatever qualities seem to define me as me. Y parece que yo soy mis cualidades, mis habilidades, mi lugar en el mundo, el dinero que yo gano, todo esto se siente como si ese soy yo. So, in the dimension of clothing, it is as it is difficult to establish because we're hanging on to a covering as if it was the truth about us, when in fact it's simply an obscuration. Y entonces, que en relación a la pregunta, es lo que es difícil de establecer porque estamos acostumbrados a aferrarnos a nuestro ropaje, a nuestra vestimenta de personalidad, y entonces es difícil dejarlo ir. Our dualistic ego self cannot encounter our naked presence. Nuestro yo egotista, nuestro yo ego, no puede encontrar la presencia, la presencia Because desnuda. dualistic consciousness is the aspect of our way of experiencing the world whereby we formulate these different kinds of clothing. Porque nuestra conciencia dualista es el aspecto relacional con el que, con respecto al mundo, con el que nosotros expresamos todo este ropaje. And this is where you have the subtle seeming paralleling of open and empty as the source of all, Y aquí es donde encontramos el paralelo sutil de estar abierto y vacío como la and base the de view todo, that empty means nothing there, nothing at all, oblivion, a nihilistic annihilation. y por otro lado la visión de que la vacuidad es un nada en absoluto, es una especie de olvido o de aniquilación, es decir, una posición nihilista. So, in the Mahayana tradition, for example, through the Heart Sutra, we see the emphasis on the non-duality of emptiness and appearance. Entonces, en el budismo mahayana, especialmente a través del Sutra del Corazón, nosotros vemos la no dualidad de vacuidad y forma, de forma y vacuidad. Every thought which arises vanishes, Cada pensamiento que surge se desvanece, but that's not the end, pero ese no es el final, because some other formation will arise, be present for an instant, and then vanish. porque va a surgir otra formación que estará presente durante un instante y también desaparecerá. So the more we trust, allowing the mind to move as it moves and ceasing to identify with selected patterns of that movement, De manera que cuanto más permitamos a la mente moverse tal cual es, sin quedarse atrapada en ese movimiento pasajero, then the more freedom we have to allow the co-emergence of what we take to be I, me, myself, with all the factors which are emerging around us. más libre soy de expresar aquellos factores que constituyen mi yo de acuerdo con el ambiente, con los estímulos So, in that del sense, ambiente. it is as it is not something that we can
know through a dualistic cognition, Y entonces, en ese sentido, lo de es lo que es no es algo que podamos conocer a través de nuestra cognición dualista, but it is what is revealed when we trust the view and open to it and relax into it. es lo que se nos revela cuando nosotros confiamos y nos relajamos en la visión y nos abrimos a ella. Then we taste it directly rather than knowing about it through reliance on concepts. Y entonces la saboreamos directamente en vez de confiar a través de los pensamientos, en vez de tener que mediarla con los pensamientos. So now the next question is it necessary for us to complete Nundro to fully practice Mahamudra? Y la siguiente pregunta dice, ¿es necesario practicar y completar totalmente la práctica de Nungdro antes de practicar If not, Mahamudra? when is it okay for us to go directly into practicing Mahamudra? Y si no, pues ¿cuándo es apropiado para nosotros entrarnos plenamente en la práctica de Mahamudra? Oh, Nundro is this basic preparatory practice that all the Tibetan Buddhist lineages have. Nundro es estas prácticas preparatorias, este conjunto de prácticas preparatorias que tienen todos los linajes tibetanos. It usually has 5 parts. Normalmente tiene 5 partes. Each of them is repeated 100,000 times. Cada una de ellas se repite 100.000 veces. And so there is taking refuge with prostrations, Entonces tenemos tomar refugio con las postraciones, developing bodhicitta, the bodhisattva attitude, desarrollar bodhicitta, es decir, la actitud del bodhisattva, offering the mandala, ofrecimiento del mandala, doing the vajrasattva purification, hacer la purificación de Vajrasattva and doing guru yoga. y hacer Guru Yoga, el yoga del maestro. These 5 practices repeated again and again are ways of allowing yourself to release yourself from your clothes. Y estas 5 prácticas hechas una y otra vez son maneras de permitirte el soltar tu yo, de soltar la So when ropa we de tu take yo. refuge in the Buddha, we turn away from fully identifying with our culture, with our gender, with our race, with our education. We see that these are functional factors, but they are non-essential. Cuando tomamos refugio en el Buda, es una manera de soltar la identificación en nuestro género, en nuestra cultura, en nuestra, en nuestros modos y darnos cuenta de que todo eso son cuestiones funcionales que nos permiten relacionarnos, pero que no nos identifican Now, intrínsecamente. probably most of us are living immersed in the culture of our country. La mayoría de nosotros pues vivimos inmersos en la cultura de nuestro país. Every day we encounter many hooks and invitations to identify with the symbols and practices that will identify us as being a reasonable citizen of where we live. Cada día nos encontramos con un montón de ganchos que nos arrastran a identificaciones y a signos de la sociedad que nos hacen darnos un And sentido del yo. because these seductions and invitations are freely available everywhere, it's easy to succumb to them. Y puesto que estas seducciones, estas invitaciones están libremente por todos lados, es muy fácil sucumbir a ellas.
Therefore, we need to try, from this point of view, we need to try again and again to remind ourselves, I have Buddha nature. I can awaken as a Buddha. That is my true family. Y entonces por eso tenemos que repetir una y otra vez, yo tengo naturaleza Buda, el Buda es mi verdadera familia. And similarly, when we recite the verses for developing bodhicitta, we develop an orientation in our life to help all sentient beings. Exactamente igual que cuando nosotros tomamos los votos del Bodhisattva, cuando desarrollamos la actitud del bodhicitta, lo que estamos intentando desarrollar la actitud de ayudar a todos los seres. But all around us are advertisings and shop windows and so on, encouraging us to make choices that we want. Make Pero- your life work for you. Pero alrededor de nosotros, todos los anuncios, todos los escaparates, todo está promoviendo cosas que son buenas para ti y que tú debes buscar lo bueno para ti. In my own experience in Europe, the cultural climate becomes more and more isolating, alienated, individualistic. En mi propia experiencia, en Europa, la cultura se está volviendo cada vez más aislada, más alienada y con las personas cada vez más separadas. And so thinking about myself, protecting my own interests seems kind of normal and what life is all about. Y entonces, pensar sobre mí mismo y proteger solo mis intereses, pues parece como lo normal. Y bueno, es que de eso es de lo But que to se trata la develop the vida. idea, I am going to develop all my capacity and turn it for the benefit of others. That's a very unusual thought. Pero el girarlo y el decir, yo voy a desarrollar todas mis capacidades, todos mis recursos para ayudar a los demás, eso es un pensamiento muy inusual. This is a task which is incredible. Esta es una tarea que es increíble. At the end of the day, if you've been working hard, you're tired. Al final del día, si has estado trabajando duro, pues estás cansado. What about all these sentient beings? Pero, ¿y qué pasa con todos estos seres? They're waving. Hey, come on, you promised. Ellos saludan y dicen, oye, venga, lo prometiste. What about me? ¿Y qué pasa conmigo? That's hard. Es duro. If I privilege myself, I'm betraying them. Si yo me privilegio a mí mismo, pues If I privilege them, I exhaust and annihilate myself. los defraudo. Y si yo los privilegio a ellos, pues yo me vacío y me quedo So sin what's being recursos. required is to make a leap into the positioning of being grounded in infinity. Entonces lo que necesitamos es dar un salto para colocarnos en la posición de la infinidad. Infinite emptiness is my own nature, and from this infinite capacity to help all beings arises. La vacuidad infinita es mi propia naturaleza y de ella un potencial infinito de ayudar a todos los seres. So when we first take the Bodhisattva vow, it's our ordinary identity, our ego identity that takes it. Entonces, cuando la primera vez tomamos el voto del Bodhisattva, es nuestra identidad la que lo toma, es nuestro yo ego quien lo toma. And we progress in this way, but we make mistakes, we fall back, we're not reliable. Y progresamos de esta manera, pero cometemos errores, damos pasos atrás, no somos muy fiables. So in the Mahayana tradition, they talk about the
the 7 stages of the bodhisattva progression. Entonces, en la tradición mahayana se habla de las 7 etapas de la progresión en el Mahayana. And when you get to the 7th and move towards the 8th, you move into the irreversible stages. Y cuando ya llegas al 7 y te vas a pasar a la 8ª, ya pasas a las etapas irreversibles. Because now the basis of your operation or the arising of your capacity is your own empty ground rather than your ego self. Porque ahora la base de toda tu identidad es tu base vacía abierta más que tu yo ego. So in order to promote that, the practice is repeated again and again. Y para poder promover todo eso, se repite la práctica una y otra vez, Till it becomes second nature. hasta que se convierte una segunda naturaleza. Because our ego self seems to be our first nature. Porque nuestro yo ego parece que es nuestra primera naturaleza. But actually, our first nature is emptiness. Pero en realidad nuestra primera naturaleza es la vacuidad. Our second nature is unawareness. Nuestra segunda naturaleza es la falta de presencia, el no darnos cuenta. Our third nature is individual wandering in samsara. Y nuestra tercera naturaleza es vagar de manera individual en el samsara. Our fourth nature is to enter into the path of awakening. Nuestra cuarta naturaleza es entrar en el camino del despertar. And our fifth nature is to awaken to the fact that our first nature is the true nature, which is emptiness. Y nuestra quinta naturaleza es despertar al hecho de que nuestra verdadera naturaleza es la primera, es decir, que nuestra verdadera naturaleza es la vacuidad. That is to say, we are not progressing to somewhere else, but we are awakening to the fundamental basis. The clothes are falling off, and this is naked presence. Es decir, no estamos progresando a ningún otro lugar, sino que llegamos a nuestra base fundamental. Se cae la vestimenta, se cae el ropaje y entramos o permanecemos en nuestra base intrínseca. And we offer the mandala, which is to say, everything which can be imagined or possessed. We offer this to all the Buddhas. Y hacemos el ofrecimiento del mandala, es decir, todo aquello que puede ser imaginado o poseído se le ofrece a los budas. We offer because we want to make connection with the Buddhas. Lo ofrecemos porque queremos crear una please conexión them. con los budas, queremos And also we want to let go of our attachment. queremos agradarlos y también queremos dejar ir nuestro apego. Especially because the choices that we have made in terms of our possessions have been part of the process of individualizing ourselves, becoming our individual personality. En parte porque las elecciones que hemos ido tomando han sido el proceso de convertirnos en nuestra individualidad, en el proceso de constituirnos como individuos. So by offering again and again the sun and the moon, the rivers, the flowers, the plants, all sentient beings, whatever could enter into the mind, what you are doing is seeing all that I experience is imagined. Entonces, al ofrecer una y otra vez el sol y la luna y los ríos y las plantas y todos los seres que sienten, es darse cuenta una y otra vez que todo es imaginado. I imagine all these phenomena
and I believe that they're real, Yo imagino todos estos fenómenos y me creo que son reales and I want more of the good ones and less of the bad ones. y quiero más de los buenos y menos de los malos. So when you offer, you stay with the first point. I imagine all of these things. Entonces, cuando tú lo ofreces, tú te quedas con el primer punto, es decir, yo imagino todas estas cosas Without entering into the second point of they are real and some are good and some are bad. sin entrar en el segundo punto de son reales y algunas buenas y otras malas. We offer everything. Ofrecemos todo, Nothing remains. no queda nada. This is another way of becoming naked. Y esto es otra manera de volverse The desnudo. clothes we put on are not ours. La ropa, la vestimenta que nos colocamos no es nuestra. Thoughts arise in your mind. Los pensamientos surgen en tu mente. Did you make them? ¿Tú los fabricaste? You claim them as yours because they arise in your mind. Tú los reclamas como tuyos porque surgieron en tu mente. But if you relax the tendency to grasp and take hold of them, Pero si tú relajas la tendencia de aferrarte y atraparlos, then you see that they come and they go. entonces te das cuenta de que vienen y se van. Then it becomes more and more easy to offer them. Entonces se convierte cada vez en más fácil el ofrecerlos. They were never mine. Nunca fueron míos. It was only a transient, situational merging into a pattern of appearance. Era simplemente un aferramiento transitorio de una apariencia transitoria. Then fourthly, we have the Vajrasattva purification. Y en cuarto lugar tenemos la purificación de Vajrasattva. This is concerned with purifying strong beliefs. Y esto pues trata de purificar las creencias fuertes. It could be beliefs in the family of aversion, self-hatred. I'm a bad person. I'm useless. I only cause trouble. Puede que sean creencias en la familia de la aversión, es decir, pues yo me odio, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Or it could be an attachment to positive ideas about oneself. I am so special. I'm so beautiful. I'm so intelligent. I'm so rich, which would be obscuration arising in the house of desire. También pueden ser pensamientos, un apego a una visión positiva de uno mismo y decir, pues yo soy especial, yo soy rico, que es una manera pues de tener esa visión, una manera de Or it apegarse. could be more basic, a sense of personal existence, enduring identity grounded in the house of opacity. O también puede ser algo más básico y una identidad asentada en la casa de la opacidad. I exist. I am. Yo existo, yo soy. When this is a kind of basic position, it can take on all sorts of formations without ever being exposed to examination. Cuando esto toma un posicionamiento fuerte, pues puede adoptar diferentes maneras y sin ser examinado. It's axiomatic. We take it as just a given.
es axiomático, lo tomamos como algo simplemente dado. So this is what Vajrasattva is purifying, so that we see that our presence is not resting on any of these concepts, and also none of these concepts tell us anything true about our true being. Y esto es de lo que trata Vajrasattva, el soltar todos estos pensamientos, el saber que todos estos pensamientos no nos cuentan nada de nuestro ser verdadero. And then finally we have the 100,000 repetitions of the Guru Yoga. Y luego tenemos las 100.000 repeticiones del Guru Yoga, es decir, del yoga The del Guru maestro. stands as the one who is awakened without limitation. El maestro es aquel que está despierto sin límite. But we see some problem with the Guru. Pero vemos un problema con el maestro. How can they be perfect if they behave like this and that? ¿Cómo pueden ser perfectos si se comportan así y asao? Oh, but the text says they are perfect. Pero el texto dice que son perfectos. I'm not stupid. I can see what they do. Vaya, yo no soy estúpido, yo puedo ver lo que hace. Then you read the text again, you have to think, oh, maybe I am stupid. Y entonces lees el texto otra vez y entonces quizá te das cuenta, bueno, pues a lo mejor soy yo quien Because es I'm estúpido. starting from the belief or the proposition that my own ideas, which are not mine, tell me the truth about everything. Porque estoy partiendo entonces de la idea de que mis propias ideas, que no son mías, me están contando la verdad de algo. Maybe I can't trust my ideas. Quizá no pueda confiar en mis ideas. This is very, very intimate. This is like the underwear. This is the innermost clothing. Y esto es muy íntimo, esto es como nuestra ropa interior, es nuestra ropa más interna. I have to trust the Guru more than myself. Yo tengo que confiar en el maestro más que en mí mismo. The Guru is appearance and emptiness, El maestro es apariencia y vacuidad, and I am appearance and me. y yo soy apariencia y yo. So I don't Entonces, want to be not me. yo no quiero ser no yo, But the Guru walks and talks and does all kind of things. pero el maestro habla y anda y hace todo tipo de cosas, They are functioning. funcionan, They have a wide range of functioning. tiene un amplio espectro de funcionamiento, But maybe it's not spinning around a central point the way I seem to turn around the idea of I, me, myself. pero quizá no esté girando alrededor de un punto central del mismo modo que yo giro en torno a la idea de yo, mí, yo mismo. Fusing with the Guru, whether it's in the tantric visualization system or in the Guru Yoga of the White R or in any of many systems, El fusionarse con esta visión, ya sea en el yoga del maestro con la A blanca o en cualquiera de los sistemas tántricos, this arises as a method of opening to emptiness and then manifesting from emptiness. esto surge como un método de surgir como vacuidad y entonces manifestarse desde la vacuidad. That is to say, in ordinary life, I believe I manifest from me. Es decir, en la vida corriente yo creo que me manifiesto a partir de mí.
there is some kind of profound inner essence, which is me. Hay una especie de esencia interna profunda que es yo. And that's the kind of ground I stand on, my inner basis from which I manifest into the world. Y ese es el terreno sobre el que me levanto, es decir, la base sobre la cual yo me manifiesto en el So the mundo. Guru Yoga, which is the relaxing into the state of the Guru, Y entonces el yoga del maestro, que es el relajarse en el estado del maestro, is the method to release us from the delusion that this reified, contrived inner essence actually exists. es el método para liberarnos, para soltar de que esta idea, este yo reificado, cosificado y artificial, en realidad ah, soltar Then esa we idea start to y ver que no experience existe. the incredible, the difficult to believe spontaneity of the ground as it flows through us. Y entonces empezamos a vivir lo increíble, es decir, la espontaneidad de la base y que fluye a través de nosotros. If I'm not settled in myself, looking out through my senses at all this other stuff, Si yo no estoy establecido en mí yo mismo, mirando a través de mis sentidos a todas esas cosas que hay ahí fuera, we start to see that actually I'm never alone. empezamos a ver que en realidad nunca estoy solo. My formation is dynamic and situational. Mi formación es dinámica y situacional. How I think and feel and the sensations I have arise in relation with the weather, the seasons, where I am, if I'm hungry, and so on. Lo que yo soy, lo que yo siento, surge en relación con el campo de las estaciones del año cómo si hace frío o calor y a partir de ahí yo me manifiesto. I am part of a field which is co-emergent. Yo soy parte de un campo que es coemergente. Everything arises at once, and I am part of the all at onceness. Todo surge a la vez y yo soy parte de ese surgimiento de todo a la vez, de esa instantaneidad de todo. So this is a brief description of the function of the five aspects of the Nundro. Y esta es una descripción breve de los aspectos, de los 5 aspectos del Nundru. They are the formal Nundro is a method for achieving these aims. Y entonces el Nundru formal es un método para lograr estos objetivos. So is it necessary to do this? Entonces, ¿es necesario hacer esto? That depends. Pues depende. Some people will say it is necessary. Alguna gente diría que es necesario, Other people will say, look at yourself. otra gente diría, mírate a ti mismo. But should I do it? Pero ¿debería hacerlo? If you ask your mother if you should tidy your bedroom, what will she say? Si tú le preguntas a tu madre si debes ordenar tu habitación, ¿qué te va a decir? Oh, if you ask the teacher, he say, yeah, do the Nundro, of course. Entonces, si tú le preguntas al maestro, te va a decir, sí, haz el Nundro, por supuesto. But do you need to do it? Pero ¿necesitas hacerlo? Well, that depends how you are. Y pues eso depende cómo tú eres. Are you close with yourself?
¿Estás cerca de Close ti? with yourself. Are you close, could say to yourself, but are you with yourself? Es decir, ¿estás cerca de ti? ¿Estás contigo? Do you see how you emerge in different situations? ¿Ves cómo tú emerges, cómo tú te manifiestas en diferentes situaciones? Do you know that this life is a dream? ¿Sabes tú que esta vida es un sueño? Do you know that you will die and everything you know will vanish? Y sabes que vas a morir un día y que todo lo que sabes desaparecerá, That this morning is gone. que esta mañana se fue. If you're in Western Europe, the afternoon is gone. Si estás en Europa Occidental, ya se ha ido la And tarde. then the night will be gone. Y luego, pues se habrá ido también la noche. It's here, Está aquí, but ungraspable. pero inatrapable, inaprensible. So if you're really awake to that, you don't need to do the Nundro. Entonces, si tú despiertas a eso, pues no necesitas hacer el Nundro. But certainly some experience of doing the Nundro is probably helpful, Pero ciertamente una experiencia de hacer el Nundro es útil, especially because these are 5 activities. especialmente porque son 5 actividades. Although in the field of Dzogchen, many activities have been developed, like the Semzin and so on. Aunque en el Dzogchen se han desarrollado muchas actividades como los Zenzins y demás, The heart of Dzogchen is not to do anything. el corazón del Dzogchen es no hacer nada, To relax into the unborn openness as your own ground, relajar en tu apertura no nacida como tu base abierta and then to allow experience to arise and pass as it does, y luego permitir que surja la experiencia y que pase tal como lo hace, without falling under the power of habitual patterns of identification. sin caer bajo el poder de los patrones habituales de identificación. However, it's easy to say relax and open, Sin embargo, es fácil decir relaja y ábrete, relájate y ábrete. but we are very energetic. Pero somos muy energéticos. So if you have to take small children on a car journey, Entonces, si tienes que llevar a niños pequeños en un viaje en coche, it's better to first take them into the park and have them run around and climb the trees and go down the slides for half an hour. es bueno llevarlos primero al parque de juegos a que correteen por ahí, se suban a los árboles, se tiren por el Then tobogán they're a bit tired. durante media hora y entonces están un poco So if you cansados. do the 5 activities of the Nundro, it will tire you out. Y si tú haces las 5 actividades del Nundro, eso te va a cansar totalmente. And that helps to weaken the habitual pattern of arousal, which is I form myself through dynamic identification with activity. Y eso debilita nuestra identificación con el dinámica de entrar en patrones de actividad habituales. So if you've been at work all day Entonces, si and tú you has, come home and you're tired, entonces, si tú estás trabajando, has estado trabajando todo el día y llegas a casa cansado, it may be that you're carrying too much tension in your body to be able to relax. puede ser que lleves demasiada tensión en tu cuerpo como para poder There relajarse. might be a problem from work which is going round and round inside you, or you feel a resentment against the way the boss was talking to you.
Puede que haya un problema del trabajo que esté dando vueltas dentro de ti o que estés molesto por cómo el jefe te ha hablado. So then doing 21 prostrations and reciting the Bodhisattva vow a number of times might be a way of usefully, dharmically shifting your composition in that moment. Y entonces el hacer 21 prostraciones y el recitar el voto del Bodhisattva un número de veces, pues eso puede ser útil para cambiar tu posicionamiento a través de una actividad dármica. All of these rituals and practices are methods. Todos estos rituales y prácticas son métodos. If you know the function of the method, Si tú sabes la función del método and you start to see your own pattern of limitation, obscuration, intense arousal, and so on, y tú empiezas a ver tu propio patrón de limitación, de oscurecimiento, de surgimiento limitado y demás, then you can start to see which method you need to use. entonces empiezas a ver qué método necesitas utilizar. Although we pray to the Guru sometimes as the father Guru or mother Guru, Aunque a veces rezamos al maestro diciendo al maestro padre o maestra actually, madre, when you do the practice, you have to be able to trust yourself. cuando en realidad cuando haces la práctica lo que tienes es que ser capaz de confiar en ti mismo. When you feel like a lost and lonely child, then you pray to the Guru. Cuando tú te sientes como un niño perdido y solitario, pues entonces tú rezas al But it's gurú, difficult to do al maestro. the Guru Yoga of the White Art as a lost, lonely child. Pero es difícil hacer el guru yoga como un niño perdido y solitario. Lost, lonely children become dispersed. They cry, they lose themselves. Los niños tristes, los niños perdidos y solitarios se dispersan. Es muy difícil que se centren. But to do the Guru Yoga, you need to be in yourself, present, able to mobilize fully into the practice. Entonces, para hacer el Guru Yoga necesitas estar totalmente en ti mismo, presente para poderte movilizar y entrar en la práctica. That is to say, you have to collaborate with your own present situation, how you are manifesting, and apply the methods which could be useful for you in that position. Es decir, tienes que colaborar con cómo tú te estás presentando en ese momento y entonces introducir la práctica que te ayuda y que es útil. Okay. So now we get a more abstract kind of question. Y ahora tenemos una pregunta un poco más abstracta. And this question is, the Dzogchen teachings tell us that all external and internal reality is mind. Las enseñanzas Dzogchen nos dicen que toda la realidad externa e interna es mía. So we might reframe that as all that appears to be real and truly existing is in fact the energy of the mind. Pues podemos reformular eso y decir, pues todo lo que es aparentemente real y que existe de manera verdadera no es más que la energía de la mente. So the questioner continues, that is, all phenomena, sensations, perceptions, thoughts, and so on are projected into our mind. Y entonces continúa la pregunta, pues entonces todos los fenómenos, sensaciones, percepciones,
pensamientos están proyectados en nuestra mente. So I would rephrase that as all these mental experiences, including sensations and perceptions, arise in our mind. Entonces yo reformularía eso a decir, bueno, pues todas estas experiencias de sensaciones, de percepciones, surgen en nuestra mente, Passing through our mind, pasan a través de nuestra mente, por nuestra mente, and only appear to be ours if the deluding ego self nexus claims them as its own possessions or creations. y solo parecen nuestras si nuestro yo ego engañado las reclama como propias. So then it goes on. This seems to be an idealistic conception of reality as opposed to the materialistic vision which we are used to in the West. Y entonces continúa la pregunta, esta visión es un posicionamiento idealista en oposición a la realidad material con la que estamos acostumbrados en Occidente. So this is very helpful for us. Pues esto es muy útil para nosotros. This is a question from somebody who is struggling to see how the Buddhist notion of how the world is can fit with the background Western philosophical idea. Esta es una pregunta de una persona que lucha por intentar encajar la visión budista dentro de la noción occidental materialista a la We que estamos can't acostumbrados. empty out our whole history of education and the books we've read and conversations we've had. No podemos vaciar toda nuestra historia de educación, de las conversaciones que hemos tenido y de nuestras experiencias. But if we are going to go deeply into the Buddhist understanding, Pero si queremos entrar profundamente en nuestra comprensión budista, then it might be very helpful to see that Buddhism proposes a range of views or ways of viewing. entonces sería útil el ver o darse cuenta de que el budismo propone un espectro muy amplio de visiones. It's as if you had a big laboratory microscope Es como si tú tuvieses un microscopio grande de laboratorio and you could adjust the level of magnification. y tú puedes ajustar el nivel de aumento. So when you put it up to +5, you see things you couldn't see with the naked eye. Cuando tú lo pones en 5 aumentos, pues tú ves cosas que no podías ver con tu ojo, con tu ojo. And if you put it up to +20, you see things which you couldn't see with the naked eye or at +5, but naked eye and +5 have vanished. There's only +20. Y si tú le pones 20 aumentos, tú puedes ver cosas que no lo podías ver con el ojo con a simple vista, ni tampoco con 5 aumentos, con lo cual lo de a simple vista y los 5 aumentos ha desaparecido. The way of seeing reveals different worlds. La manera de mirar te revela mundos diferentes. So we normally view the world through the lens of duality and Entonces, reification. normalmente vemos el mundo a través de la lente de la dualidad, de la identificación. When we look in this way, we get the world we know, our daily world, with Cuando, shops and buses and so on. cuando miramos de esta manera, nosotros obtenemos el mundo que conocemos, el mundo de las tiendas, de los autobuses y demás.
then we look at the world in terms of a bodhisattva intention, for example. Y luego miramos al mundo, por ejemplo, por ejemplo, con otra visión como la del bodhisattva, con la intención bodhisattva. So then when we see sentient beings, whether it's birds or fish or cows or humans, Y cuando vemos seres que sienten, como ya sean vacas o pájaros o perros o seres humanos, these have all been our mother in a previous life. todos estos han sido nuestra madre en vidas anteriores. And we have an obligation to help them. Y tenemos una obligación de ayudarles. So that's bringing a kind of ethical turn into our perception of the world. Y esto proporciona una especie de giro ético a nuestro posicionamiento y nuestra percepción del mundo. We're not looking at things out there, we're looking at the obligations flowing through the network of relatedness which we are already part of. No miramos a las cosas como ahí fuera, sino que estamos mirando a través de las obligaciones de entrar en una red de relaciones de la que ya somos parte. So that's why we can study these 9 different yanas, the 9 major views with all their subsections. Y por eso es por lo que podemos estudiar estos 9 yanas diferentes y cada uno de ellos con sus subsecciones. So from that point of view, it's not that we have an idealistic conception of reality. Entonces, desde ese punto de vista, no es que yo tenga una concepción idealizada de la realidad. The Buddhist view is that everything is illusion. La visión budista es que todo es ilusión. The world is full of appearances which can be experienced. El mundo está lleno de apariencias que pueden ser experimentadas. Hot and cold feel very different. Frío, calor, se sienten muy distintos. These are qualities of appearance. Son cualidades de apariencia. You can't homogenize everything into just one thing. No puedes homogeneizar todo en solo una cosa. Yet, the diversity of all the possibilities which we encounter Sin embargo, la diversidad de todas las posibilidades que nos encontramos is not pointing to a mass of different things. no señala a una masa de cosas diferentes. Everything arises at once, Todo surge a la vez, like a reflection in a mirror, como el reflejo en un espejo, instantly, just like this. instantáneamente, simplemente así. We experience, Experimentamos, but we don't experience something. There is pero, no referent, there is no inner essence or outer essence which is behind what appears. pero no experimentamos un algo, no hay una esencia, no experimentamos una esencia interna y una esencia So the externa. logic of the Buddhist view cannot be mapped onto the Western view, and neither can the Western view be mapped onto the logic of the Tibetan view. Y entonces la lógica de la visión tibetana no puede ser mapeada dentro de la lógica occidental y viceversa. La lógica occidental no puede ser mapeada dentro de la lógica tibetana. So the question continues, how does this idealistic vision, everything is mind, Y entonces, ¿cómo esta visión idealista de que todo es la mente, how does this fit with the Madhyamika philosophy where any conceptualization is avoided?
¿Cómo encaja con la visión madhyamika en el que am, la conceptualización se evita? The basic issue here is, can the truth be spoken? Y la cuestión clave aquí es, ¿puede hablarse la verdad? We're probably all familiar with the image of the six blind men and the elephant. Probablemente todos estemos familiarizados con la imagen de 8 hombres ciegos y el elefante. Bueno, perdón, 6 hombres ciegos y el elefante. One is grabbing the trunk, one the tusks, one the tail, and so on. Uno está tocando la trompa, otro los colmillos, otro la cola y demás. Each of them is doing their best in terms of the limited amount of information coming to them from what they hold. Cada uno hace lo mejor que puede de acuerdo con la cantidad limitada de información que recibe según aquello que esté But cogiendo. even if they discuss together and combine their bits of information, they can't generate the image of the whole. Pero incluso aunque se pongan a conversar y a intentar construir y compartan toda la información, no van a poder construir The una imagen whole del is todo. greater than the sum of its parts. El todo es más grande que la suma de sus partes. And so, if you look at the various Buddhist views as philosophical systems, as they are sometimes considered, Y entonces si tú ves todas las visiones, diferentes visiones filosóficas budistas, como and you compare and contrast them, es decir, las diferentes visiones budistas como si fueran planteamientos filosóficos distintos, you como a will veces se see consideran, complex patterns, but never the whole. pero y las comparas y las contrastas, tú vas a ver diferentes patrones, pero In nunca el fact, you will todo. be putting on more clothes rather than taking them off. Y en realidad te estás poniendo más vestimenta en vez de quitártela. These views, Madhyamika or the Yogacara, whatever, these are also tools, Estas they are visiones methods. de Madhyamika, Yogacara y demás también son métodos, son herramientas. So the central point from the Buddhist understanding is wisdom is grounded in emptiness. Y entonces el punto central del entendimiento budista es que la sabiduría está enraizada en la vacuidad. That's why Nagarjuna was famous for not establishing any position. Y por eso es por lo que Nagarjuna era famoso, por no establecer ningún posicionamiento. When he encountered the propositions of others, he said, neti, neti, not this, not this. Cuando él se encontraba con las proposiciones de los demás, él decía, neti, neti, no esto, esto no, esto no. And yet, on top of that, many mountains of words have been built in terms of the philosophy. Y sin embargo, a pesar de eso, se han construido enormes montañas de palabras y de filosofía. The mind itself is not a concept. La mente en sí no es un concepto. Yet it is the bright, hospitable space which illuminates the movement of concepts, beliefs, arguments, disagreements. Y sin embargo, es el espacio brillante que ilumina a todos los pensamientos, todos los desacuerdos, etc. So, as the meditation texts say,
if you know one thing, if you know the one truth, everything is revealed. Y entonces, Everything goes free. como dicen los textos de meditación, si tú sabes una cosa, si tú sabes la verdad de una cosa, lo sabes todo, se revela todo. The one is the empty, ungraspable nature. Ese una cosa es la naturaleza vacía, This inapropiable, sets inatrapable. everything free, Y esto lo libera todo. because then you see all appearances are the appearance of emptiness, not the appearance of something. Porque entonces ves que todas las apariencias son la apariencia de la vacuidad, no la apariencia de un algo. The central point is experience the emptiness of your own mind. Y entonces el punto central es experimenta la vacuidad de tu propia mente. We've looked at this many times. Hemos visto esto muchas veces. Does the mind come from someplace? Does it stay someplace? Does it go someplace? Viene la mente de algún lugar, se queda en algún lugar, se va a algún lugar. If you learn to read your own mind, it will be much better than reading any book. Si tú aprendes a leer tu mente, va a ser mucho mejor que leer cualquier libro. Philosophy is compassion. Filosofía es compasión. It cannot establish emptiness. No puede establecer la vacuidad. It might establish the idea of emptiness for a scholar, Puede que establezca la idea de la vacuidad para un erudito, but emptiness itself can't be established. pero la vacuidad en sí no puede establecerse. So philosophy is compassion because it's like a set of little screwdrivers to allow you to loosen the screws holding some of your core beliefs in place. Entonces, la filosofía es compasión porque es como una especie de conjunto de pequeños destornilladores que permiten aflojar todos los tornillos que mantienen tu estructura en funcionamiento. So it should be like a massage. Debería ser como un masaje Should soften you and loosen you, make you more flexible. que te suaviza, que te suelta, que te hace más flexible. The only place to find the truth is your mind. El único lugar donde encontrar la verdad es en tu mente. Okay, we have time maybe for one more. Vale, pues tenemos tiempo quizá para una más. If we have had teachings on POA, the ejection of the mind out of the body, Si hemos tenido enseñanzas de Powa, es decir, el sacar and la we mente can del eject cuerpo our consciousness successfully into a pure land y, at the moment of death, y podemos lanzar nuestra mente con éxito hacia una tierra pura en el momento de la muerte, does that mean we skip the stage of child meet mother luminosity? ¿significa eso que nos saltamos el espacio de que la hija encuentra a la madre luminosidad? All the pure lands are forms of the mother child luminosity. Pues todas las tierras puras son formas de la luminosidad madre-hija. For example, the Mandala Palace of Padmasambhava Por in ejemplo, the copper-colored mountain is ah, called Pema-e, lotus light. La tierra pura de Padmasambhava, en la montaña de cobre se llama Pema, es decir, luz del The loto. lotus is emptiness. El loto es The light vacuidad, is the clarity of emptiness. la luz es la claridad de la vacuidad
So when you arrive there, you arrive with a body of light within the field of light. Y entonces cuando tú llegas allí, llegas con un cuerpo de luz en un campo de luz. So this second aspect to this question is, it's said that the bardo is not here, not there, not past, not future. Does that mean the bardo is also illusory? Y la segunda parte de la pregunta dice, el bardo se dice que no está aquí, no está allí. ah, mm, ¿Significa eso que o sea, no es pasado, no es presente, o sea, no es futuro? ¿Significa Yes. eso que el bardo también es ilusorio? Quick answer. Sí. Respuesta rápida, sí. So then it continues, bardo is just another way of saying in between. Y But if there is nothing to be in between, no A and B, entonces, bardo es otra manera de decir en medio. Pero claro, en medio de A y B, si no hay A y B, then the bardo is just a label, actually. entonces en realidad bardo no es más que una etiqueta. That is correct. Eso es correcto. All of these structures, it's just what I was saying before, all of these structures are compassion. Como decía antes, todas estas estructuras son compasión. The indescribable field of non-dual coemergence El campo indescriptible de coemergencia no dual, the Dharma Dhatu, el Dharmadhatu, the space or sphere or openness of all possible phenomena, el espacio o la esfera de todos los fenómenos posibles, everything is there. todo está ahí. When you have your experience of this space, it arises for you in particular patterns. Cuando tú surges en el espacio, surge para ti en patrones particulares. So as you as you participate in the Dharma Dhatu, it manifests as your experience. Entonces, cuando tú participas en el Dharmadhatu, se manifiesta como tu experiencia. If we imagine early in the morning, Si, you are in a big health farm. si imaginamos que temprano por la mañana tú estás en una granja grande. They have 3 equally built swimming pools. Y tienen 3 piscinas construidas de manera igual. There are 3 people going to eat, one person going to each of these ponds. Y hay 3 personas, cada una de ellas que va a cada uno de estos estanques. The water is very still. El agua está muy quieta. The first swimmer is a little anxious and goes down the steps into the water. El primer nadador es un poco ansioso y va bajando los escalones mientras entra en el agua. Swimming with the breaststroke. Y nada abraza. The waves are rippling out in front of them. Entonces, las olas ondulan delante de él. The next person dives in very gracefully. La segunda persona se lanza buceando de manera crawl stroke, de manera through the water. muy armoniosa y nada a crawl. The legs are going up and down, and lots of little waves are moving out. De manera muy eficaz y entonces los pies suben y bajan y mueve And the third bastante el agua. person
goes up the steps and dives in with a big splash. Y la tercera persona sube los escalones y se lanza al agua con un gran splash, con un And then gran... swims doing the butterfly stroke so that their arms are out and crashing on the water. Y luego nada a estilo mariposa con sus grandes brazos que chocan con el agua. The potential of each of these pools was the same in the beginning when the water was calm. El potencial de estas tres piscinas era el mismo antes de que llegasen los tres But the nadadores. mode of participation of the swimmers evokes the water into very different patterns of communication. Pero el modo de participación del nadador evoca que surjan unas olas y una manera de comunicación diferente. So it's like that. Although we have words like bardo or pure land, they're not referring to some fixed place. Y entonces es así, aunque utilizamos palabras como bardo o tierra pura, no se refieren a ningún lugar fijo. For example, I have been in Berlin many times, Por ejemplo, yo he estado en Berlín muchas veces, but because I have stubbornly refused to learn any German, pero puesto que tozudamente he rechazado aprender el alemán, my experience of Berlin is very different from a German person going to Berlin. mi experiencia de Berlín es muy diferente de la que tiene un alemán cuando va a Berlín. They are participating through the language, which links them with the culture. And I'm looking at the shape of the buildings and the people, mediating it through my own assumptions and interpretive matrix. Participan en las relaciones, un alemán participa en las relaciones como parte de la cultura y de la gente, y sin embargo yo estoy mirando a los edificios y a las formas desde mi propia matriz de interpretación. Subject and object are not entities. El sujeto y objeto no son entidades. They are sites of emergence of linked energy or pulsations in the field of energy. Son lugares de emergencia o lugares donde hay la unión de diferente energía. So then the last part of the question, what is child luminosity and how do we know we have recognized it via our practice? Y luego la última parte de la Sorry, pregunta, on you go. cómo es la luminosidad hija y cómo sabemos que la hemos realizado cuando estamos en la práctica? How do we know? ¿Cómo sabemos? Well, it depends who is asking the question. Pues depende de quién hace la pregunta. The ego self will not know. El yo ego no lo sabrá. The ego self is unable to recognize that it is in fact the child luminosity. El yo ego es incapaz de reconocer que es en realidad la luminosidad hija. The ego self is blind to how it actually is because it keeps asserting that it is something which it is not. El yo ego es ciego a cómo es en realidad porque continúa afirmando aquello que no es. What I was describing there as a field of emergence. Lo que yo estaba describiendo ahí es un campo de emergencia. Aspect of our participation in the field of emergence is where the mother, which is the field, and the child, which is always already in the field, emerge together. El aspecto de nuestra participación en el campo, que es la madre, revela a la hija que es nuestra participación.
how will we recognize this? ¿Y cómo vamos a reconocer esto? You can't. No puedes. This word recognize is very dangerous. Esta palabra reconocer es muy peligrosa. It indicates a stable phenomena which was known before and can be known again. I recognize my shoes. Indica a un fenómeno estable que fue reconocido antes y que puede ser reconocido después, como decir, mis zapatos. The mind is not something you recognize. La mente no es algo que tú reconoces. Recognition belongs to duality. El reconocimiento pertenece a la dualidad. I recognize what this is. Yo reconozco que es esto. This is my red pen. Esto es mi boli rojo. I have used it a lot, so it's almost empty of ink. Yo lo he utilizado un montón, con lo que está casi vacío de tinta. I have held it in my hand many times. Lo he tenido en mi mano muchas veces. This is a basis of recognition. Es- James recognizes his own pen. Esta es la base de reconocimiento. James reconoce su propio bolígrafo rojo, Subject and object. sujeto y objeto. But the luminosity is the unborn emergence within the unborn. The field of emergence is also unborn, and it is direct. It's not processed through concepts. Entonces, la luminosidad es no nacida, el campo de emergencia es no nacido y la conexión es directa, no es parte de un proceso. This is why in Tantra and in Sokshen and in Mahamudra, there is attention to devotion. Por eso es por lo que en el Tantra, en el Dzogchen, en el Mahamudra se le presta atención a la devoción. You have to have faith. Tienes que tener fe. It's not a dogma to believe in, No es un dogma que haya que creerse, which would give you something to hold on to. que te daría algo a lo que asirte. Rather, it's a kind of open-hearted faith. Es más bien una especie de fe de corazón abierto, A trust. una confianza. I don't have to protect myself against this. No tengo que protegerme a mí mismo contra esto. So I don't need the buffer zone of my habitual clothes to protect me. Entonces no necesito esa zona de exclusión de mi propia vestimenta para que me proteja. Through relaxing and opening in this way, Al relajarnos y abrirnos de esta manera, allowing myself more openness to my naked mind, al permitir más apertura a mi mente desnuda, the non-duality or non-separation or non-difference of the naked field and the naked mind is obvious. la no dualidad, la no diferenciación, la no separación del campo desnudo y de la It's like manifestación desnuda es obvia. And you won't know, but you will be. Tú no lo sabrás, pero tú lo serás. And if you are, then you are. Y entonces, si lo eres, lo eres. It's exactly what Garab Dorji says in these three statements. Es exactamente lo que dice Garab Dorje en sus tres afirmaciones. The first is open to how it is. El primero es ábrete a tal como es.
Second is don't remain in doubt. Don't think about how it is. El segundo es no permanezcas en la duda, no pienses sobre cómo es. And thirdly, continue in this way. Y en tercer lugar, continúa de esta manera. Don't do anything else. No hagas nada más. It's enough. Es suficiente. Because the feeling that I need more or it could be different, I could change it. This is little subtle karmic traces which have not yet been released. Porque el sentimiento de necesito más, esto no es suficiente, puedo mejorarlo, estos son rastros sutiles todavía de karma que no han sido eliminados. Okay, so this brings us to the end for this evening. Vale, pues esto nos conduce al final de esta noche. Thank you to the translators Gracias a los traductores and to Pedro. y a Pedro. And we could do with some new questions, so please send them in if you have any questions you'd like to have unpacked a little bit. Podemos hacer, bueno, podría ir con unas cuantas preguntas nuevas, así que por favor enviadlas para que podamos trabajarlas. Good. Bien, Nice to see your faces. bonito ver vuestras caras. Bye bye. Adiós.